Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy nos vamos a transportar directamente a La Haya, a la sede central de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, porque precisamente tienen su reunión anual más importante y Venezuela es protagonista. De inmediato le doy la bienvenida a Rodrigo Diamanti, quien es activista de derechos humanos, pero adicionalmente fundador y presidente de Un Mundo Sin Mordaza. Y el Estado justamente siendo parte de esta serie de reuniones en donde el propio fiscal de la Corte Penal Internacional le dijo a Maduro que se le está agotando el tiempo. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué rescatas de esta semana de reuniones? Hola Gaby, saludos a todos los que ven BPI TV. Muchísimas gracias por ser nuestra voz todo el tiempo de los venezolanos, de los torturados, de las víctimas de este régimen que, bueno, que no ha descansado en la persecución política en Venezuela. Nosotros estamos aquí en la Asamblea de la Corte Penal Internacional trayendo víctimas para que cuenten sus historias, para que cuenten lo que significa tener un padre o una madre secuestrada por el régimen, sin tener fe de vida de ellos, sin tener acceso a ellos. Tenemos un evento aquí dentro de la Asamblea de Estados Partes con otras organizaciones de derechos humanos venezolanas y donde justamente le traemos a la Fiscalía, a la Corte Penal Internacional estos testimonios, que sepan que nosotros los venezolanos estamos viviendo el peor periodo de persecución política de nuestra historia, que nosotros nunca hemos tenido que ir a un periodo donde entre nuestros líderes tienen que estar escondidos porque en el momento que salen son detenidos, que la única razón por la que no hay una masacre es porque el liderazgo actual ha escogido puntualmente cuándo se protesta y cómo se protesta, porque en tan solo 48 horas asesinó al régimen, en las primeras 48 horas, después del 28 de julio, el régimen asesinó a más de 20 venezolanos. Nosotros estamos aquí alzando la voz por Venezuela y nos llena de, al menos nos complace saber que el fiscal Karim Khan le dio un ultimátum al régimen venezolano el día de ayer. Finalmente le dice que el tiempo para seguir investigando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela al régimen se le acabó. Para que ustedes entiendan un poco cómo funciona la Corte. La Corte solo puede hacer una investigación y avanzar en su investigación si no hay procesos de justicia genuinos en los países. Por eso es que justamente la Corte tiene la obligación de darle un tiempo especial a ver si el Estado demuestra que hay investigaciones o no. Y el día de ayer el fiscal le dijo al régimen de Nicolás Maduro que su tiempo para seguir demostrando esto ya se acabó. Y además dijo algo muy importante, que las víctimas necesitan justicia y que las víctimas venezolanas tienen que ser tratadas de la misma manera como han sido tratadas las víctimas en otros países. Y puso también el ejemplo de Libia y recordó que se habían emitido órdenes de captura ya en contra de funcionarios libios. Es decir, de una manera bastante elegante, de la única manera que un fiscal de la Corte Penal Internacional puede explicar esto, básicamente le dijo a Nicolás Maduro y a los altos representantes del régimen venezolano que están a las puertas de unas órdenes de captura. Esto va a pasar inmediatamente, no lo creo. Los tiempos de la Corte son los tiempos de la Corte. Quiero recordarle a los venezolanos que la situación de Venezuela, en comparación con otras situaciones, ha avanzado con bastante celeridad. Em, y bueno, nuestra interpretación de las reuniones que hemos tenido con la oficina de la Fiscalía es que hay un compromiso real con la justicia y con las víctimas venezolanas. Sin embargo, nuestro trabajo como defensores de derechos humanos es seguir exigiendo hasta que se emiten estas órdenes de captura, es seguir trayendo víctimas, garantizando que sean escuchadas, es documentar los últimos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela e enviarlos semanalmente a la Corte Penal. Y lo vamos a seguir haciendo porque nosotros no podemos descansar hasta que veamos resultados. Sin embargo, creo que estas declaraciones fueron bastante importantes y nos tienen que llenar de esperanza, pero sí tenemos que entender que tal vez esto va a ocurrir en el primer semestre del año, no va a ocurrir de manera inmediata, pero yo tengo la certeza de que sí va a ocurrir debido a que el régimen lo único que ha hecho en los últimos meses es seguir aumentando la persecución política y toda esta información está siendo recabada por nosotros y por muchas otras ONG y lo tiene la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Yo creo que el destino del régimen es evidentemente ser perseguidos por la justicia internacional y bueno, esto es gracias a las miles de víctimas, casi 8.000 víctimas han dado sus testimonios en los últimos 10 años y han sido llevados a la corte.
Y bueno, todos nos gustaría que estas acciones fuesen mucho más rápidas, pero creo que para los tiempos de la Corte podemos estar satisfechos con las acciones que se ha tomado hasta ahora de la Fiscalía y esperamos que entonces salgan estas órdenes de captura más pronto que tarde. ¿Es un buen signo que Venezuela sea incluida o comparada con naciones en donde ya se han emitido órdenes de captura? Si nos pudieras hablar un poco de los precedentes y de otros casos importantes. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy buena porque eso también nos explica cuál es la naturaleza del fiscal actual de Karim Khan, ¿ok? La corte es una corte muy nueva, hasta ahora solo ha tenido 3 fiscales. Y este fiscal es un fiscal muy activo, nos recuerda a Luis Moreno Campos, un fiscal que ya emitió órdenes de capturas contra el presidente de Rusia, Putin, en contra del primer ministro de Israel y los líderes Hamas, en contra también, como dije ya, de funcionarios libios, en contra de las militares de la Junta de Myanmar. Es decir, es un fiscal que está absolutamente comprometido, pareciera, con la justicia internacional. ¿Eso significa que a todas las trata por igual y le está dando la importancia a todas por igual de la misma manera? No lo sé. Nosotros tenemos que exigir que se tomen acciones lo antes posible. Es posible que el compromiso con Venezuela sea igual que con los demás. Sin embargo, a nosotros no nos sirven las hipótesis. Nosotros tenemos que presionar. Yo lo que le digo a la gente es que cada vez que vean en redes sociales la información de una detención, de una denuncia de un torturado, móntenlo en su Twitter y en su Instagram y taguen a la Corte Penal Internacional. Taguen, mencionen al fiscal Karim Khan para que semana a semana vean en su feed de sus redes sociales todos los crímenes que el régimen sigue cometiendo. Como decía, nosotros estamos viendo el peor periodo de persecución política que jamás hemos conocido y tenemos que transmitirle ese sentido de urgencia a la fiscalía. Ese es nuestro trabajo. Pero creo que se le está dando la importancia que merece y por eso es que estoy muy confiado en que en los próximos meses deberían salir las órdenes de captura en contra del régimen venezolano. Sí, había una preocupación fundamental, que esas órdenes de captura se emitieran a rangos medios y no a las cabezas de este tema. ¿Tú crees que el tema de las elecciones, lo que pasó el 28 de julio, puede justamente presionar o hacer entender, tener la claridad de que son ellos los que ejecutan y dan las órdenes en Venezuela, o hay esa posibilidad de que sean solamente policías y militares a quienes... Gaby, el compromiso real de la Corte es ir detrás de los máximos responsables. Esa es la misión que ellos tienen. Eso no significa que ellos no puedan emitir órdenes de captura en contra de rangos bajos. Pero luego de haber emitido una orden de captura en contra el primer ministro de Israel y el presidente de Rusia, creo que sería hasta sospechoso si la orden de captura no va en contra de los al menos 3 principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad, que pienso yo que son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek William Saab, em, porque ellos son los que orquestan el Estado para infligir terror, para controlar el poder. Puede ser incluso el mismo Jorge Rodríguez. Así que las órdenes de captura tienen que salir en contra de alguno al menos de estos 5 perpetuadores, porque son los máximos responsables. Es lo que ha hecho el fiscal hasta ahora, ha ido siempre por quienes crean estos crímenes de lesa humanidad. Luego, más adelante, emite algunas órdenes de captura a rangos medios, pero estas deberían ser las características de esa orden de captura. Muchísimas gracias, Rodrigo, por toda tu labor allá y bueno, y por tus conclusiones el día de hoy. Gracias, Gaby, que sepas que vamos a seguir alzando la voz por Venezuela, vamos a seguir trayendo cada una de las historias de persecución política en Venezuela, vamos a seguir presionando a la Fiscalía para que haga con celeridad su trabajo, porque ese es nuestro compromiso, y con las víctimas venezolanas hasta que podamos conseguir justicia para Venezuela. Declaraciones de Rodrigo Diamanti, quien es activista de derechos humanos y adicionalmente es fundador y presidente de Un Mundo Sin Mordaza. Al regreso tenemos otras entrevistas de este importante foro mundial que se lleva a cabo en el corazón de la Corte Penal Internacional.
En esta parte del programa vamos a conversar con Sergio Contreras, quien fue preso político venezolano y también ha estado en esta serie de reuniones que se dan en el corazón de la Corte Penal Internacional. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero que me comentes un poco tanto tu testimonio como preso político venezolano. Estuviste en la cárcel militar de Ramo Verde y adicionalmente el testimonio de tantos otros que el día de hoy y esta semana están siendo escuchados por la comunidad internacional. Bueno, Gaby, gracias por la invitación. En efecto, esta es una reunión importante, es la sesión de países miembros de la Corte Penal Internacional, donde esta Asamblea General permite que el testimonio de defensores de derechos humanos, pero también de víctimas, se pueda escuchar y que tanto el equipo de investigación de la Fiscalía, además de los miembros de la Corte Penal Internacional, escuchen los argumentos de las víctimas, de los defensores de derechos humanos, para que se tomen en consideración y se pueda acelerar este proceso. Evidentemente, para los defensores de derechos humanos, para las víctimas, la petición es muy clara, la imputación de las cadenas de mando que han cometido crímenes de lesa humanidad, y ese es el trabajo que están haciendo desde el punto de vista técnico todas las organizaciones. Debo decir que aquí hay una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos de todas partes del mundo, y de Venezuela también las hay, defensores de derechos humanos que se han dedicado exclusivamente a luchar por la reparación de las víctimas, porque sean enjuiciados y que evidentemente todo esto empiece por la imputación a los altos funcionarios que han cometido crímenes de lesa humanidad. Evidentemente, para todos es un deber cuidar la integridad del proceso judicial, cuidar aquellos elementos que por razones estratégicos no se pueden comentar. Sin embargo, es importante que sobre todo las víctimas sepan, los familiares de las víctimas mortales, los familiares de los presos políticos, que tanto defensores de derechos humanos como quienes hemos sido víctimas y nos hemos abocado a la lucha por los derechos humanos, estamos haciendo toda la incidencia posible, incluso apoyando a quienes tienen todavía mucha más experiencia y quienes quieren que se haga justicia en Venezuela, para que los testimonios lleguen y para que la comunidad internacional pueda escuchar la verdad de lo que ha pasado en Venezuela, no solamente desde que se inició este proceso, sino además de lo que ha pasado a partir del 28 de julio, donde ha aumentado en un 500% la cantidad de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas. En este momento hay 24 personas que están bajo la figura de la desaparición forzada. No se sabe dónde están, tanto venezolanos como extranjeros, pero además de eso hay denuncias de tratos crueles, inhumanos, de tortura, y estas son las cosas que estamos denunciando acá en esta sesión, incluso acompañando a venezolanos que en Países Bajos han venido hasta acá, hasta la puerta, para extender una bandera de Venezuela gigantesca, justo al frente de la embajada, que da como coincidencia al mismo centro de reuniones donde estamos presentes, que nos parece genial para que también escuchen aquellos que apoyan a los perpetradores, que los venezolanos en todas partes del mundo estamos apoyando a las víctimas, que estamos siendo la voz de los que están presos, que estamos siendo la voz de quienes están detrás de los fríos barrotes de las cárceles, de los 17 centros de tortura clandestinos que hay en Venezuela, y de todos los familiares de las víctimas mortales que hay en Venezuela, porque no podemos quedarnos callados frente a esta terrible injusticia que pasa en Venezuela. Sergio, cuando alguien... Creo, Gaby, que es importante decirle que hay una buena voluntad por parte de los técnicos que acá se encuentran, por escuchar, por incorporar la visión de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones que han venido levantando información técnicamente bien levantada para aportarlos a estas investigaciones. Estas investigaciones son lentas, la justicia internacional es lenta, pero gracias a Dios las organizaciones que se encuentran acá reunidas lo están haciendo de una forma muy técnica, muy seria, con mucho respeto por las víctimas, con mucho respeto por la integridad del proceso judicial, para precisamente garantizar que la reparación llegue a tiempo y llegue, ¿no? Sí, justamente esos técnicos, ¿qué tipo de detalles consideran para que no solamente sea violación de derechos humanos, sino que sean crímenes de lesa humanidad? Lo que describen y lo que, por ejemplo, están viviendo hoy los presos políticos venezolanos que siguen en las cárceles del país. ¿Qué destacarías? ¿Por qué el caso de Venezuela llega a un nivel máximo donde se tienen que dar órdenes de captura?
Bueno, porque son delitos que se han cometido de una forma masiva, hay denuncias suficientemente claras, está claramente establecido los patrones de persecución, los patrones de tortura, están claramente establecidos varias cadenas de mando involucradas, hay suficientes elementos probatorios de interés criminalístico internacional para que la justicia pueda perseguir a aquellas personas que ya han pasado. Debo decir que en el último año, año y medio, se han hecho muchísimas entrevistas para poder buscar esos elementos que den soporte a estas acusaciones y que den soporte a lo que esperemos que se traduzcan en imputaciones a personas que claramente han sido señaladas por una multiplicidad de víctimas como perpetradores de derechos, de crímenes de lesa humanidad. Estos delitos además se han multiplicado. Es importante decir que después de que se inicia esta investigación, se aumenta, como ya te había dicho, en 500%. Eso quiere decir que cuando inicia esta investigación, cuando el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, inicia esta investigación, apenas habían 260 presos políticos y hoy en día lo hemos visto multiplicado por 5. Esto quiere decir que hay suficientes elementos de convicción para que estos pasos se den. Sin embargo, la justicia internacional, los convenios que hay en materia procesal penal internacional, tienen unos lapsos, tienen unos procedimientos y esos hay que respetarlo. El tema de lo que está realizando la oficina en Venezuela tiene que seguir haciéndose a pesar de que para las víctimas, para todos los que hemos pasado por este proceso de como víctimas en Venezuela y para los defensores de derechos humanos y para los que están ahorita presos, es un proceso largo y tortuoso. Sin embargo, son procedimientos que en todos los casos tienen que darse. Nosotros, de alguna forma, damos bienvenida a este discurso de ayer del fiscal. Sin embargo, consideramos que llega tarde, que llega un año tarde, que consideramos que la paciencia, en efecto, como dijo el fiscal, se le acabó, pero se le acabó tarde, debió haberse acabado hace tiempo, porque los días que se ha tardado se traducen en víctimas. En Venezuela, los días se cuentan en víctimas, no en horas. Y el tardarse un año y medio en iniciar con una forma más rotunda todo este proceso, en decir que se acaba la paciencia del fiscal, consideramos que llega tarde. Sin embargo, esperamos que todos y cada uno de los mecanismos pueda activarse de forma eficiente y de forma correcta, de manera de que no existe ningún tipo de elemento que pueda ser argumentado por parte de la defensa del régimen de Nicolás Maduro para poder detener este proceso judicial que esperemos que llegue y que llegue con la reparación de las víctimas. Esto lo voy a decir muchísimas veces, la reparación es uno de los factores más importantes y parte de la base de determinar responsabilidades penales, determinar quiénes son los responsables, porque sabemos que en algún momento, así como van a ser juzgados y que en este momento hay funcionarios de la Fiscalía que están estudiando cada una de estas personas con nombres y apellidos, con los delitos que han cometido, con las víctimas que se le pueden imputar directamente a esas personas. Esto también pasa en Venezuela y que la justicia venezolana con todo lo que significa aplicar la sistemática jurídica venezolana, termine por responsabilizar también en Venezuela a estas personas, no solamente a los altos funcionarios, sino a aquellas personas que también, siendo funcionarios bajos o funcionarios medios, han obedecido órdenes que vulneraron nuestra sistemática jurídica, pero además convenios internacionales, pactos en materia de derechos humanos y que sin duda alguna por eso es que está siendo perseguida la dictadura de Venezuela. Sergio, muchísimas gracias por tu valentía y por tu trabajo en pro de todos los presos políticos y torturados de Venezuela. Gracias, Gaby. Un saludo a todas las víctimas. Es importante que sepan que estamos con ustedes, que el trabajo que hacemos lo hacemos porque sabemos por lo que están pasando y no están solos. En todas partes hay venezolanos alzando la voz por ustedes y nuestro corazón está con cada una de las madres y los familiares de las víctimas y de los presos. Son las declaraciones de Sergio Contreras, quien fue preso político venezolano y luego de eso se ha convertido también en activista de derechos humanos, justamente llevando la voz de los venezolanos a las altas esferas de la justicia internacional. Al regreso venimos con más testimonios desde el corazón de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional.
Recta final aquí en su programa Perspectivas. Ahora le damos la bienvenida a Elisa Trota, quien también es activista de derechos humanos. Elisa, muchísimas gracias por estar allí y por estar justamente en La Haya. Y quería conocer tu impresión sobre lo que fue este discurso del fiscal Karim Khan. Gabriela, ¿qué tal? Sí, estamos en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, un evento sumamente importante para todas las víctimas, activistas, defensores de derechos humanos, de los crímenes de los que son parte en el Estatuto de Roma y en el caso particular de Venezuela con un pedido y una exigencia urgente que tiene que ver con que en Venezuela se pueda hacer justicia y que en ese sentido la Corte Penal Internacional, después de tantos años investigando lo que sucede en Venezuela y sin necesidad de más pruebas, porque lamentablemente las pruebas sobran, haga medidas concretas, es decir, una orden de captura contra Nicolás Maduro y todos los responsables por los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. En ese sentido, las declaraciones del fiscal Khan, si bien fueron importantes y por supuesto que le damos la bienvenida, creemos que los venezolanos y especialmente las víctimas hoy necesitamos más que palabras, necesitamos hechos concretos, necesitamos acciones que le demuestren a todos los venezolanos y especialmente a las víctimas que la justicia llega y que todos los violadores de derechos humanos no pueden continuar paseándose por el mundo como lo hacen, no solo con el dinero de los venezolanos, sino también impunemente. Y aquí hemos venido específicamente para eso, para exigir justicia para Venezuela y, entre otras cosas, para poner de relieve lo que ha sucedido en otros países, como es el caso de Argentina, en donde en poco más de un año logramos a través de un procedimiento abierto en base a la jurisdicción universal que se dictara orden de captura contra Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y otros perpetradores del régimen. Sí, tomando en cuenta esa agilidad de la justicia de Argentina, sería ideal que la Corte Penal Internacional dictara esas órdenes de aprehensión antes del 10 de enero, justamente contribuyendo con hacerle más difícil la estadía a Nicolás Maduro a la fuerza en el poder. Sin lugar a dudas, Gabriela, la Corte Penal Internacional, específicamente la Fiscalía, continúan parándose en la complementariedad. Es decir, ellos esperan que el Estado venezolano colabore con la investigación y con la justicia en relación a las víctimas y a los crímenes de lesa humanidad cometidos. Eso no va a suceder y no va a suceder especialmente mientras esté en el poder una dictadura como la de Nicolás Maduro. Y para ello el mensaje es claro. Si ellos realmente quieren apostar a esa complementariedad, lo mínimo que pueden hacer es generar más presión para que el costo de mantenerse en el poder de Nicolás Maduro sea más alto, pidiendo las órdenes de captura y no tengan otra opción que salir del poder. Y sí, muy probablemente y seguramente en un nuevo gobierno democrático, en esa transición democrática que todos estamos esperando poder caminar en conjunto, haya la posibilidad de una complementariedad o incluso de un proceso de justicia transicional en nuestro país. ¿Qué le dices a los venezolanos que siguen esperando? Porque un día más que se tarde la corte es un día más de torturas para los venezolanos, sobre todo que están en las cárceles del país. ¿Lo ves posible? El 2025 nos puede traer noticias, quizás no antes del 10 de enero, pero durante los próximos 12 meses. Mira, Gabriela, sin lugar a dudas, en Venezuela el tiempo se cuenta en víctimas y eso es una realidad. Y por eso es necesaria nuestra presencia aquí en todas las instancias, en todos los rincones del mundo donde se han hecho manifestaciones para ejercer presión. En Venezuela, en donde los familiares de los presos políticos valientemente han salido a las calles a pedir libertad, a pedir justicia para ellos. Lo que está sucediendo en Venezuela es una carrera de resistencia. El 10 de enero, sin lugar a dudas, es una fecha fundamental en donde esperamos que el presidente electo Edmundo González Urrutia se pueda juramentar como tal. Pero esto es una carrera de resistencia y el cambio en Venezuela puede suceder el 10 de enero, puede suceder después o incluso antes, no lo sabemos. Y desde nuestro lugar, cada uno de nosotros, los dirigentes, los activistas, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los ciudadanos de a pie, tienen un rol fundamental que cumplir en ese sentido. Y es presionar para subirle el costo de permanencia al régimen
y que no le quede otra opción que darle paso a la transición democrática en nuestro país. Muchísimas gracias por tus declaraciones y sobre todo por ese trabajo fundamental que ejerces todos los días de tu vida, porque sé que te dedicas de lleno a justamente llevar esas voces de las víctimas venezolanas. Gracias a ti, Gabriel, un placer. Son las declaraciones de Elisa Trota, quien es activista de derechos humanos. Aquí en su programa Perspectivas les hemos llevado la visión tanto de los activistas de derechos humanos como de las víctimas y todo lo que sucede para impulsar esta investigación ante la Corte Penal Internacional. Hasta aquí su programa Perspectivas.